Ah, no, 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 es que a mí no me van a decir cómo educar a mis hijos. Si yo no disciplino a mis hijos, entonces ¿qué? ¿Los dejo que hagan lo que le dé la gana? ¿Me vuelvo permisivo? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y en esta serie estamos aprendiendo juntos sobre maltrato, el impacto que tiene y cómo prevenir que esto afecte en la vida de más niños, niñas y adolescentes. Bienvenido a este espacio. Entonces, en el capítulo de hoy responderemos la siguiente pregunta. Si no disciplino a mis hijos, ¿caeré en la permisividad? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar de este tema. ¿Listo? Digamos que es súper importante reflexionar sobre este tema. Si no disciplino a mis hijos, ¿serán educados con permisividad? En realidad es algo que tendemos a creer mucho. Si no estoy en el extremo autoritario, me voy al otro extremo que es permisivo. Y en algunos casos es bueno aclarar que sí, en algunos casos esto sucede, pero no sucede así en todos los hogares. Digamos que la invitación que yo te hago cuando te digo que dejemos esos malos tratos, ese trato autoritario, ese estilo de crianza autoritario, no es porque vamos a permitir todo, todo el tiempo, ¿sí? No, no es la invitación que deseo hacerte, ¿sí? Sino digamos para tener una mirada que sea mucho más positiva en la crianza, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. Vamos a reflexionar de este tema alrededor de tres claves. Clave número uno, entonces. Crianza autoritaria es diferente a crianza permisiva. Digamos que cuando hablamos de crianza autoritaria, básicamente, ya sea con gritos, golpes, amenazas, humillaciones, donde se asume que el adulto está aquí arriba y ese hijo, esa hija está aquí abajo. El hijo, digamos que la única función que cumpliría en esta interacción sería obedecer. Y papá, mamá, ese adulto cuidador, pues usar la fuerza para que, o la firmeza excesiva, como digo yo, para que obedezca a ese niño, esa niña, ese adolescente al costo que sea, ¿sí? Sea desde los buenos tratos o sea desde los malos tratos, pero casi siempre desde los malos tratos, porque claramente como esos menores están en proceso de aprendizaje, en proceso de desarrollo y crecimiento, pues las cosas cuando se las diga la primera vez no las van a hacer así. Entonces vamos a creer que no quiere colaborar y tender a buscar todo el tiempo esa crianza autoritaria, ¿sí? Otra cosa importante de la crianza autoritaria y es que la herramienta o el recurso principal de crianza son esos castigos, ¿sí? Sea verbales, sea físicos, ¿sí? Medidas bastante severas que incluso se exceden, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Por otro lado, cuando hablamos de crianza permisiva, ese hijo tiende a estar aquí arriba y aquí abajo está ese adulto cuidador, papá, mamá, abuelos, tíos, en fin. Entonces ahí se asume que ese menor hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, y ese adulto pasa a tener esa posición sumisa, haciendo todo y más para darle todo y más a ese menor, ¿sí? Comprarle, regalarle. Entonces, si te das cuenta, el recurso principal de crianza en el estilo de crianza permisivo son los premios, ¿sí? Entonces, digamos que son dos caras de la misma moneda y que es importante. Si te das cuenta, en la primera, en la crianza autoritaria, el control, ¿quién lo tiene? El adulto. En la crianza permisiva, el control, entre comillas, lo tiene ese menor, ese niño, esa niña, ese adolescente. ¿Y por qué entre comillas? Porque claramente es un cerebro inmaduro que no sabe cómo asumir ciertas consecuencias, tomar ciertas decisiones, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Son dos muy distintas. Algo que tienen en común es que hay alguien en una posición superior y alguien en una posición inferior, ¿sí? Clave entonces número dos. ¿Por qué al renunciar a los malos tratos no soy permisivo?
no soy permisiva. Digamos que esta es una duda que me he dado cuenta en estas últimas semanas que es muy frecuente, ¿sí? Cuando te hago la invitación de que renunciemos a esos malos tratos, a esos gritos, a esos golpes, a esos castigos, a esas humillaciones, a esas amenazas, en fin, digamos que la idea no es permitir que haga y deshaga ese hijo o esa hija como desee, no, ¿sí? Es importante tener eso presente. La invitación es ok. Pienso que para hacer un cambio de mirada sobre la crianza hay como tres aspectos importantes o tres momentos importantes en mi estado de conciencia como para ir, digamos, revisando. El primero, cuando estoy educando desde los malos tratos, comenzar a ser consciente que en realidad en todos los hogares no sucede, ¿sí? Segundo, reconocer, ok, educar desde los malos tratos no es lo más recomendable ni lo más positivo para ese niño, ¿sí? Para esa niña, para ese adolescente, ¿sí? Pero no sé cómo, digamos de cierta forma, cómo cambiarlo, qué hacer distinto. Entonces comienzo primero a ser consciente, ok, estos son los malos tratos que estoy realizando y por estas razones que son malos tratos y este es el impacto que tiene en la vida de mis hijos, ¿sí? El tercer momento que considero es importante es darme cuenta, ok, estos eran los malos tratos que aplicaba con esos hijos y ahora deseo aplicar esto, ¿sí? No podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes. Entonces, qué importante es darme cuenta que al dejar esos malos tratos en la crianza, la invitación es ya estar mucho más abierto a elegir una crianza que sea respetuosa, elegir una crianza que sea positiva. Pero si ni siquiera soy consciente que de lo que estoy realizando en casa con esos hijos son malos tratos, pues no voy a poder llegar a ese lugar, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Digamos que claramente cuando no conozco el camino poco a poco y no cuento con alguien que me pueda ir guiando en todo ese camino, pues ¿qué va a pasar? Me dicen no use malos tratos, ok, no le vuelvo a pegar con el cinturón y caigo entonces en permitirle todo. Y luego vuelvo y caigo por una o varias situaciones que no sean como deseo en esa crianza autoritaria, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso es que cuando renunciamos a esos malos tratos, no estamos siendo permisivos si recorremos ese camino que te acabo de mencionar. ¿Listo? Importante entonces que tengamos eso presente. Digamos que a veces cuando vemos algún contenido, sea un video, sea escuchar un podcast, sea leer un artículo de un blog, y leemos, ok, no grites, no pegues, no castigues, no hagas esto, no hagas lo otro. A veces hay personas en las que dicen, ah, no, pero entonces, ¿qué hago? Porque básicamente, si tienden a pensar eso es porque, pues, era lo que usaban en la crianza. Entonces creen que les están quitando todas las herramientas y no saben qué hacer. Ah, no, entonces, como no puedo disciplinar a esos hijos, entonces lo dejo hacer con lo que quiera. No, y no, digamos que más allá del golpe hay muchas herramientas que tienen mucho mejores resultados con esos niños, con esos adolescentes, ¿sí? Que de eso igual puedes ampliar mucho más en este canal de YouTube para revisar, pero es importante que tengas eso presente. ¿Listo? Entonces, clave número 3. ¿Cómo evitar caer en la permisividad? Digamos que cuando yo ya soy consciente que estoy criando desde ese maltrato, desde esos malos tratos, porque tiendo a humillar y a golpear y a gritar a mis hijos todo el tiempo, cada vez que no me hacen caso, que tiene un comportamiento que llamamos malo, la idea no es que, ok, cuando se porta bien, entonces le, le doy, le compro, le regalo esta vida y la otra. No porque estamos cayendo al otro extremo, ¿m? Sino darme cuenta, ok,
un regalo material, ya sea dinero, ya sea comprarle algo, decirle que sí a todas sus peticiones, pues claramente sí perjudica bastante a esos hijos si no les enseña nada, ¿sí? Porque asumen que en el mundo siempre tienen que darle las cosas cuando ellos deseen, cuando ellos pidan. ¿M? Para evitar caer entonces en la permisividad, es importante ser consciente que debe haber límites. No es ceder ante todo lo que deseen esos hijos cuando yo veo que se portan bien y deseo premiarlos, ¿sí? Digamos que, porque si no, pues vamos a caer en ese círculo vicioso autoritario, permisivo, y va a ser un ciclo permanente en el que voy a andar saltando de un lugar al otro todo el tiempo. ¿No? Para evitar caer en la permisividad, no es que tenga que ser firme en exceso, golpeando, ¿sí? Porque el adulto soy yo, porque me tiene que hacer caso a las buenas o a las malas, le guste o no le guste, no, sino darme cuenta, ok, ser consciente, ok, con frecuencia cuando ese hijo se porta mal, o lo que yo llamo portarse mal, cuando no me hace caso, cuando no me obedece, cuando me dice no quiero, ¿qué tiendo a hacer yo? ¿Cómo reacciono? ¿Mm? ¿Cómo lo trato? ¿En realidad me gusta cómo lo trato? ¿Me hace sentir bien? ¿Hace sentir bien a mi hijo cómo lo trato? Desde ese lugar, cuando reacciono mal porque no me hace caso. Y al ser consciente de ello, me doy cuenta, ok, debo aprender a no ir a ninguno de los dos extremos y aprender a ser firme y amable al tiempo, donde sí es importante que haya normas, sí es importante que haya rutinas, sí es importante que haya límites, pero me doy cuenta desde qué lugar es importante hacerlo, desde el reconocer en qué momento desarrolla ese hijo y hablarle acorde a ello, ¿no? En un lenguaje sencillo, concreto, específico, donde para evitar caer en esa permisividad, entonces no debo decirle que no todo el tiempo y hablarle fuerte y no, sino reconocer, ok, hay unos acuerdos a los que estamos llegando cada semana en nuestra reunión familiar y a partir de ahí, cuando alguno de esos acuerdos se rompe o se incumple, establecemos el límite, somos firmes, es decir, no cedo. ¿No? Ay, y si se portó bien, igual es importante que haya unas reglas claras. ¿Sí? Digamos que si no le enseñamos a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes desde casa que hay unas reglas o unas líneas importantes que siga, pues cómo va a reconocerlas y aprender a respetarlas en otros espacios. No lo va a hacer, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Entonces quiero hacerte una pregunta y es, si no disciplino, ¿a mis hijos serán educados con permisividad? Y recuerda que aquí estamos hablando de cuando hablamos de disciplinar como usar los golpes. ¿Mm? Cuéntame tu opinión aquí abajo en los comentarios, opiniones, experiencias, preguntas sobre este tema y voy a estarte leyendo en estos días. Y bueno, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es aprendamos juntos a pasar del maltrato a la crianza positiva a través de mi clase gratis donde te brindaré las claves principales para dejar atrás gritos, castigos y otras formas de crianza y poder prevenir el maltrato y pasar a esa crianza positiva. Entonces, seas papá, mamá, educador, profesional que trabaje con infancia, esta clase está exclusivamente para ti. Regístrate ya mismo al enlace que te comparto aquí abajo y adicionalmente a la clase te daré un regalo. Entonces nos vemos ahí dentro de la clase gratis. Ahí te dejo la invitación, regístrate a mi clase gratis del maltrato a la crianza positiva, 100% gratuita, 100% online en el enlace que te comparto aquí abajo.
Nos vemos ahí entonces para seguir aprendiendo juntos y tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.